¿Qué tal? Es un gusto poder compartir con usted una nueva edición de Nexus. Estamos muy contentos de poder contarle que Nexus está en su mes de 14º aniversario. Tenemos 14 años de ser el único programa de televisión de Latinoamérica especializado en promover la inclusión de las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Si es la primera vez que nos sintoniza, le invitamos a visitarnos a través de las redes sociales y poder disfrutar de nuestros contenidos accesibles e inclusivos. Nos encuentra en youtube.com/Nexus TV y en facebook.com/Nexus TV. En la primera información de esta edición, en el proyecto de acción social de la Universidad de Costa Rica, Compartiendo el Mundo del Silencio, personas sordas y oyentes trabajaron en conjunto para visibilizar algunas realidades de la comunidad sorda en Costa Rica. Conozca más sobre este proyecto en la siguiente nota. Y más adelante nos acompaña como invitada en el programa Ana Elena Chacón, vicepresidenta de la República, para contarnos sobre los avances en la reducción de la pobreza de las personas con discapacidad. La profesora Silvia Carbonell imparte cursos de sonido en la Escuela de Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Algunos años atrás, una persona con discapacidad auditiva matriculó uno de sus cursos. Al informarse sobre cómo abordar las necesidades que esta persona podría tener en las aulas, Silvia identificó la necesidad de crear espacios de interacción para las comunidades sorda y oyente y de visibilizar los retos que suele enfrentar la población con discapacidad auditiva. Preguntando a los distintos departamentos que se ocupan de personas con una condición diferente, nadie supo decirme muy bien cómo tratar el tema dentro del aula. Más bien lo que me decían es que yo le tenía que explicar a esta persona, ¿verdad?, que tenía dificultades, cómo integrarse en la comunidad oyente dentro del aula. Y yo les discutía precisamente que me parecía que era al contrario, que las personas que tienen algún tipo de dificultad tienen que expresar cuáles son sus necesidades para que la comunidad oyente, en este caso, porque era una persona con discapacidad auditiva, pudiese, ¿verdad?, integrarse en su mundo y no al contrario. Esta experiencia motivó a Silvia a desarrollar el proyecto de acción social Compartiendo el Mundo del Silencio. La comunidad sorda se comunica con otras comunidades. A través de este proyecto, integrantes de la población sorda, junto a personas oyentes, desarrollaron un producto audiovisual que, mediante diversos segmentos, pretende dar a conocer algunas de las realidades que vive la comunidad con discapacidad auditiva. Fue hace muchísimo tiempo, se establecieron grupos focales para poder trabajar en un producto que fuera más adelante presentado a la comunidad en general. Quizás hay muchas personas que no entienden las situaciones que se le presentan a la población sorda y los obstáculos que tiene que enfrentar. Entonces queremos romper mitos y también eliminar obstáculos para que la comunidad en general pueda entender estos temas. La verdad es que el principal logro ha sido el que hayamos trabajado en equipo, el que pudiéramos conocernos entre todos, el que pudiéramos trabajar juntos, hacer filmaciones, discutir y entendernos, tener la mente abierta para poder lograr los objetivos. Si usted está interesado en conocer más sobre este proyecto o en ver el resultado final del video, puede comunicarse al área de posgrados de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, al teléfono 25 11 54 16 o 25 11 58 82. Este es un primer paso para acortar las distancias entre la comunidad sorda y la comunidad oyente. Les diría que por favor que conozcan a las personas sordas,
que las personas sordas somos capaces, que podemos, que no tienen que hacernos a un lado, que las personas sordas no somos como extraterrestres. No, no somos extraterrestres, nosotros somos iguales, somos seres humanos, simplemente necesitamos aprender la realidad de la cultura, eso es todo. A pesar de que la ley nacional y la reglamentación de la Universidad de Costa Rica exige la reserva de espacios de parqueo para los vehículos de personas en condición de discapacidad y estos están señalizados, en la mayoría de ocasiones estos espacios son irrespetados por muchas personas sin discapacidad. En la siguiente nota, Juan Manuel Camacho nos cuenta su experiencia sobre esta situación. La nota es sobre accesibilidad, ¿verdad? Y personas con discapacidad. Sí. Entonces, tiene que ver como con este tipo de... Viene a recoger rápido, ya mira, igual estaba aquí pendiente. Usted no tiene ninguna persona, digamos, con discapacidad. Este tipo de situaciones, donde los espacios para vehículos de personas con discapacidad son utilizados por personas que no los necesitan, aquejan a la población con discapacidad diariamente a lo largo del país, e incluso dentro del campus de la Universidad de Costa Rica. Y aún así, si hacemos un conteo, la universidad no tiene la cuota mínima, porque tenemos claridad de las dificultades de parqueo, pero entonces, bueno, esos 2 espacios autorizados por cada uno de los parqueos que se respeten, pero ni siquiera los 2 únicos espacios que se definen son respetados. La gente se estaciona cuando quiere y como quiera. Juan Manuel Camacho es un funcionario de la Universidad de Costa Rica en condición de discapacidad motora. Él necesita contar con un espacio de parqueo cerca de su lugar de trabajo que garantice su movilidad de manera segura. Sin embargo, parquearse cada mañana representa un reto para él, porque su derecho a un espacio suele verse violentado. Bueno, entre las justificaciones que utilizan las personas, por ejemplo, en el caso mío, yo estoy llegando y le he dicho a un señor, es que ese campus para personas con discapacidad, y me hace, no, pero vengo en 5 minutos. Y no viene en 5 minutos. O sí, es algo rapidito. No encontré campo en ningún otro lugar, ¿verdad? Entonces, simplemente ellos piensan que también tienen ese derecho de utilizar campos que son para personas que tienen algún tipo de discapacidad y es una necesidad. Hay muchas personas que piensan que es un privilegio el hecho de tener un campo para discapacidad y no es un privilegio, es un derecho que nosotros tenemos, más que todo por la dificultad de bajar la silla de ruedas, de volver a subir la silla de ruedas. Por ejemplo, ahora, por dicha estamos en verano, pero en invierno, con solo hecho yo bajar la silla de ruedas me empapé, así me mojé todo, no tengo posibilidad de agarrar un paraguas y agarrar la silla más cuando ando solo. Entonces, es un derecho que tenemos todas las personas con discapacidad, no es un privilegio y lo que nosotros le pedimos a las personas es que por favor respeten esos espacios. En la UCR, contar con espacios para vehículos de personas con discapacidad es un deber ratificado por la Ley 7600, su reglamento y por el Reglamento de Circulación y Estacionamiento de Vehículos en la UCR. A pesar del respaldo de la legislación nacional e institucional, el derecho del acceso a parqueos para vehículos de personas con discapacidad aún no se cumple de manera eficiente. La actitud de las personas sin discapacidad es una de las causas de esta situación. Otra causa está relacionada con problemas a la hora de interpretar y aplicar la ley y su normativa. Aunque tenemos una norma, una interpretación de la oficina jurídica en que sí, estos espacios son de derecho y exclusivos para estas personas, tenemos siempre público, estudiantes, profesores que vienen y se estacionan en estos parqueos. ¿Cómo se aplica la ley para que realmente los desocupen y sean utilizados con personas con discapacidad? Eso es un poco la dificultad que tenemos en la aplicación. Básicamente las infracciones es cuando las infracciones no se pueden hacer si no está por la ley, si no está la persona, si no está el conductor. Entonces, si en ese momento se sorprende a la persona, pues se le hace la infracción, ¿verdad? Si no hay posibilidad de ubicar a esa persona, pues la única medida que tenemos o que nos da la normativa es aplicar una prevención, ¿verdad? En este caso. Desde la Comisión Institucional sobre Discapacidad, CID, la lucha por garantizar el derecho de las personas con discapacidad a estacionamientos específicos para sus vehículos lleva ya 8 años. Actualmente, este derecho está respaldado por la Oficina Jurídica y por la Rectoría de la Universidad. Así, quien irrespete esos espacios se enfrentará a infracciones de tránsito, a que su placa se registre en el sistema de la universidad e incluso a que su automóvil sea removido por la grúa. Si su derecho a parquearse está siendo violentado
o si usted quiere unirse a la lucha por el cumplimiento de este derecho, puede denunciar un mal uso de los parqueos a la línea de emergencia de la UCR 25 11 49 11 o al correo servicios.osg@ucr.ac.cr. Gracias a Juan Manuel por contarnos su experiencia y esperamos que con esta denuncia se dé por fin término a la eterna disputa por los espacios que las personas con discapacidad tienen asignados por derecho. Y ahora vamos a una pausa. Pronto estaremos de vuelta. Antes, preste la atención a nuestra palabra en lesco de la semana. Al regresar, tendremos nuestra entrevista de fondo con la vicepresidenta de la República, Ana Elena Chacón. Secretaria. Históricamente, las personas en condición de discapacidad y sus familias se ven expuestas a condiciones de pobreza en mayor medida que aquellas que no poseen una condición de discapacidad. ¿Qué ha hecho el Gobierno de la República para combatir esta situación? Le damos la bienvenida a la vicepresidenta de la República, Ana Elena Chacón, quien nos estará contando sobre las acciones promovidas desde su despacho para combatir la situación de pobreza que suele enfrentar la población en condición de discapacidad. Bienvenida, doña Ana Elena, y gracias por acompañarnos. Encantadísima de estar acá y sobre todo poder hablar de un tema que nos convoca tanto, que es cómo mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Doña Ana Elena recientemente participó en la sesión 55 de la Comisión de Desarrollo Social de la Organización de Naciones Unidas de la ONU, en donde se expuso qué está haciendo Costa Rica para acabar o ir reduciendo esta relación tan estrecha, este círculo que ha existido históricamente entre la pobreza y la discapacidad. ¿Cómo se encuentra Costa Rica con respecto a naciones que han participado en esta sesión, en esta reducción de la pobreza y en conseguir efectivamente que las estadísticas nos cuenten que estas acciones están teniendo fruto? Claro, para mí fue un gran honor participar en esta sesión número 55 de Naciones Unidas de su Comisión Social, para visualizar los esfuerzos que como país venimos haciendo para que las personas con discapacidad realmente puedan romper ese círculo perverso de que la discapacidad causa pobreza y la pobreza causa discapacidad. En ese foro compartí mesa con la relatora mundial para la población con discapacidad, que casualmente es una costarricense, quien me honró mucho estar con ella, y estuvimos con otros representantes de diferentes países. Especialmente viendo estos temas con enorme tristeza. Cuando yo hacía un relato sobre cómo Costa Rica ha venido trabajando la integración educativa de las personas con discapacidad, cómo Costa Rica realmente ha venido mejorando también esa tasa de desempleo, que era una cosa terrible hace algunos años y sigue siendo un tema pendiente de bajar los niveles de ese casi 70% de población que está sin empleo formal o sin empleo del todo de personas con discapacidad. Habían otros países que me replicaban que las personas en su país lo único que tenían para hacer era la mendicidad. Pareciera que, digamos, tener una discapacidad y estar solicitando alguna limosna en la calle era lo único que en esos países ocurría. Hablo de países muy poblados, de países muy pobres, como son algunos países africanos, y realmente pues nosotros en ese estadio no nos encontramos, porque gracias a una institucionalidad fuerte e histórica que ha tenido Costa Rica, en la cual nosotros como gobierno actualmente hemos querido reforzar y poniendo en el tapete de todas las discusiones cómo mejorar la población con discapacidad, no mirándola exclusivamente desde el ente rector, a quien le tenemos un enorme respeto y queremos seguir trabajando de la mano para dictar buenas políticas públicas, sino poniéndolo en el tapete de la discusión en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el Instituto Mixto de Ayuda Social, en el INAMU, o sea, que hablamos de mujeres y discapacidad, de madres de personas con discapacidad, en fin. Este abanico es mucho más amplio en la política pública costarricense. Con desarrollo más elevado que el de Costa Rica,
¿qué tanto tienen lecciones que darnos para nosotros tomar partido y aplicarlas en Costa Rica, o más bien somos un referente en este tema? Bueno, depende de dónde usted lo mire, porque digamos, si hablamos, el Estado solidario que tiene Costa Rica es un Estado muy vasto, y se puede comparar con Uruguay, con Chile, con países que más o menos manejamos este nivel de compromiso con el desarrollo humano. Panamá estaba también haciendo cosas muy similares a las de Costa Rica, pero claro, si nos vamos a los países nórdicos, en donde existe, digamos, una corresponsabilidad social del cuidado, y las personas con discapacidad no viven en pobreza porque tienen subsidios importantes, son países 100% accesibles, es decir, que han alcanzado otro nivel de apoyo estatal y también de apertura dentro de las empresas para que la discapacidad no sea, digamos, una desventaja socioeconómica para las personas que las viven o las familias que los tienen. Claro, siempre hay que mirar para arriba, siempre hay que apostarle a esos estados, que también debo de aclarar que tienen una tasa impositiva enorme, que significa un retorno social para ellos. El problema para nosotros en Costa Rica es que con la tasa impositiva que tenemos, con el nivel de impuestos que pagamos, pues no podemos hacer ese nivel de retorno. Sin embargo, quiero decir que fue súper aplaudido el tema que tengamos una ley de autonomía para las personas con discapacidad, que hayamos quitado la muerte civil de las personas con discapacidad intelectual, que hablemos también de cuidadores para personas con discapacidad física, quienes no pueden por sí mismos ser absolutamente autónomos. Es decir, eso pone a Costa Rica en el tapete del primer país del mundo que, amparado a la convención, está alcanzando este nivel de desarrollo y apoyo. Así que ahí siempre hay algo que aprender, siempre hay cosas que mejorar, siempre hay más que hacer para evitar la discriminación, pero por supuesto que necesitamos también ser un referente para muchos otros países del mundo en donde todavía ni siquiera hay legislaciones específicas para amparar los derechos humanos de las personas con discapacidad. Así es, en la segunda parte de la entrevista conversaremos sobre estas acciones puntuales que se han venido desarrollando, ¿verdad? Como la inclusión de parámetros para medir la pobreza, considerando las condiciones de discapacidad en estos índices de pobreza multidimensional. Seguiremos conversando con doña Ana Elena al volver de esta pausa. Recuerde que usted puede mandarnos sus dudas o comentarios escribiéndonos un correo a nexostv@gmail.com o llamándonos al 2511-6949. Estaremos encantados de atender estas sugerencias. Ahora vamos a un corte y ya casi estamos de vuelta. Estamos de regreso en Nexos. Usted puede hacernos llegar sus dudas o comentarios a través del correo electrónico nexostv@gmail.com o vía telefónica al 2511-6949. Estamos celebrando 14 años de promover la inclusión haciendo televisión con sentido. Hoy nos acompaña doña Ana Elena Chacón para contarnos sobre las acciones que el actual gobierno ha promovido para romper el círculo entre discapacidad y pobreza, y después de haber participado recientemente en la sesión 55 de la Comisión de Desarrollo Social de la Organización de Naciones Unidas, ONU. Doña Ana Elena, comentábamos la situación de Costa Rica en el panorama internacional con su participación en esta sesión de la ONU. ¿Cuáles han sido estas acciones que se expusieron en esta sesión justamente que ha desarrollado Costa Rica y en especial en este gobierno para ir atacando directamente esa relación entre población con discapacidad y situación de pobreza? Nosotros expusimos con claridad cómo hemos desarrollado la estrategia Puente al Desarrollo, cómo hemos implementado una nueva medición de la pobreza sin dejar de lado la medición convencional de la pobreza. La medición convencional de la pobreza es por ingreso y la nueva medición para saber si las personas están en condición de pobreza es el IPM, el Índice de Pobreza Multidimensional. Entonces, por lo tanto, nosotros al explicar esto, muchos países ya lo están aplicando, quieren aplicarlo. Nos preguntaban mucho de cómo habíamos insertado el ítem de discapacidad en estos indicadores. Bueno, el indicador
tiene realmente 19 variables en las cuales podemos medir si las familias son pobres multidimensionales, si marcan más de estas 4 variables. Y no es extraño ver que una de las variables, que es la discapacidad, la marquen las familias que se encuentran en esta condición. A esas familias nosotros les damos un trato preferencial, es decir, les hacemos un estudio familiar en donde tienen un plan de desarrollo familiar, en donde vemos cuáles son las necesidades básicas que ellos tienen insatisfechas y cuáles instituciones pueden entrar a jugar con esta familia para de forma solidaria empezar a generar. Lo primero que nosotros queremos es generar movilidad social, pero si hay personas, por ejemplo, una madre que tiene 3 o 4 hijos con discapacidad o uno que es absolutamente dependiente, que eso le impide de alguna forma ser una persona activa en el mercado laboral, entonces ahí también buscamos otras formas de ser solidarios para que estén mejor, que tengan pensión, que tengan también seguro social y que puedan pasar a otro estadio socioeconómico. Por supuesto que vemos el estado de la vivienda, si es necesario que puedan tener otra vivienda, si están integrados o si necesitan algún apoyo para integrarse, ya sea a la educación especial, a la educación abierta, a la educación formal, que es la aspiración para la mayoría de las personas con discapacidad. Y doña Ana Elena, este índice, ¿verdad?, de pobreza multidimensional, si una persona que está sintonizando el programa se encuentra dentro de estas condiciones de pobreza o pobreza extrema, o en su familia hay una persona con discapacidad y aún no se le ha llegado a atender, no se le ha elaborado este estudio, ¿qué tiene que hacer para formar parte también de estas estadísticas? Bien, nosotros trabajamos en 76 distritos del país con la estrategia Puente al Desarrollo. Y lo hacemos segregadamente, digamos, geográficamente segregado, porque era la posibilidad de la capacidad instalada de empezar exitosamente con una estrategia novedosa en la cual generamos un círculo virtuoso con 12 diferentes instituciones. Entonces, si esta persona vive en uno de estos 76 distritos, los cuales pueden encontrar cuáles son esos distritos dentro de la página de la Casa Presidencial, ahí puede tener esta información. Si no, por supuesto que siempre puede acudir al IMAS y buscaremos cómo apoyarlo y de qué forma. En este momento nosotros tenemos 27.300 familias que están bajo la estrategia Puente al Desarrollo y en este año se incorporarán otras 27.300 familias. Eso va a sumar 54.600 familias al final de esta administración, habiendo hecho una cobertura del 55% del total de las familias en condición de pobreza, y ahí dejamos esa tarea pendiente para el resto del 45% de las familias en condición de pobreza extrema, que pueda continuar ampliándose en una estrategia que espero haya llegado para quedarse, por lo bien diseñada que está, por la forma tan digna y respetuosa de los derechos humanos que atiende a las personas que trabajan bajo esta modalidad, pero sobre todo por la no revictimización de las personas en condición de pobreza que trabajan bajo la estrategia Puente al Desarrollo. Y justamente para cerrar, doña Ana Elena, ¿cómo fomentar que en futuras administraciones, ya sea de personas con ideologías políticas distintas a las del gobierno actual, esta estrategia de Puente al Desarrollo pueda dársele continuidad, ¿verdad? Que es lo que muchas veces no ocurre cuando hay un cambio de administración. Sí, esa es una pregunta frecuente. Yo creo que hay un tema de voluntad política que ha sido expresado por diferentes precandidatos a la presidencia que han dicho que si hay algo que reconocerle a esta administración es la forma en que hemos cambiado el enfoque en materia de política social, pero por supuesto también las personas, cuando si son devueltas a la forma tradicional en que venían siendo tratadas en las instituciones sociales, pues también tendrán el derecho a reclamar con la voz que les corresponde que sean tratadas con la dignidad que han sido abordadas durante la administración Solís Rivera. Así es, pues muchísimas gracias, doña Ana Elena. Estaremos pendientes del avance de este año, de esta estrategia Puente al Desarrollo. Esperamos que cada vez las posibilidades para las personas con discapacidad estén más cerca, ¿verdad?, de estas familias que se encuentran actualmente en pobreza. Muchas gracias por acompañarnos. Encantada. Y también muchas gracias a ustedes que nos han estado acompañando. Busque dónde anotar porque llegó el momento de conocer la agenda inclusiva para esta semana. Nuestras compañeras Sofía Espinal y Yuri Muñoz nos cuentan cuáles son las actividades inclusivas para los próximos días. Adelante, compañeras. Muchas gracias, Fernanda. Le damos la bienvenida a una nueva edición de la Agenda Inclusiva.
Si usted está interesado en aprender más la lengua de señas costarricense Lesco, le contamos que el Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva, CENAREC, tiene a su disposición un diccionario en línea. Este diccionario es gratuito y usted lo puede encontrar en la dirección www.cenarec-lesco.org. Además, si usted trabaja en las áreas de comunicación, educación o simplemente quiere conocer cómo usar un lenguaje más inclusivo, el CENAREC también tiene para usted la última publicación de su texto, Uso sugerido del lenguaje en discapacidad. Ahora pasamos a otro tema para conocer cuál es la película recomendada para esta semana. El señor Benjamin, supongo. Hola. Ben es un escritor retirado que decide dedicarse al cuidado de otras personas. Después de 6 semanas de formación, conoce a su primer cliente, Trevor, un sarcástico joven con distrofia muscular. La rutina de ambos y sus distintas condiciones hacen que decidan realizar un viaje improvisado a los sitios que más le han llamado la atención a Trevor de las noticias que ha visto por televisión, entre los que destaca el hoyo más profundo del mundo. La película The Fundamentals of Caring expone la lucha emocional de los personajes que necesitan realizar este viaje para romper con su rutina y alejarse de los problemas cotidianos. Creo que la película inspira, ya que ve 2 personajes que han tenido momentos verdaderamente difíciles y deciden no darse por vencidos. Lo que tratamos de hacer es entregar la experiencia completa, cuando es una película que te hace reír y llorar en ciertas partes, porque es una historia triste. The Fundamentals of Caring cuenta con la participación de Paul Rudd como Ben, Craig Roberts como Trevor y Selena Gómez como Dot, chica que se une al viaje. La película se estrenó en el Festival de Cine de Sundance 2016 y está disponible en Netflix. De esta forma llegamos al final de la edición de hoy. Le agradecemos habernos acompañado. Recuerde que Nexos tiene diversas transmisiones a través de Canal UCR y Canal 13. Repáselas a través de facebook.com/Nexos TV. Le esperamos la próxima semana con más información. Promovemos la inclusión haciendo televisión con sentido.